¿De dónde viene, dónde se origina el agua que llega a nuestros acueductos en temporadas secas? En esta presentación vamos a ver los elementos geológicos que determinan el almacenamiento de agua donde se encuentran los acuíferos que alimentan nuestros acueductos y hasta dónde nosotros, como comunidad, en el área metropolitana de Bucaramanga, estamos haciendo lo correcto para conservar esa agua. Nos hacemos la pregunta, ¿de dónde proviene esa agua? ¿Dónde se almacena el agua de Bucaramanga? En los últimos años hemos escuchado una polémica sobre de dónde proviene el agua que alimenta nuestros acueductos. La idea que se ha popularizado y la mayoría de los ciudadanos de Bucaramanga están convencidos que el agua se origina, que el agua proviene del páramo de Santurbán. Igualmente se dice que lo que tenemos que hacer para conservar esa agua que llega a nuestros acueductos es impedir la minería industrializada. Y si no hay minería industrializada, tenemos a salvo ese precioso líquido. ¿Eso es real? ¿Es técnicamente correcto decir que el agua proviene del páramo de Santurbán? Hemos realizado un estudio técnico para sustentar esa apreciación. ¿Dónde están los acuíferos? ¿Qué volumen de agua tenemos? ¿En qué estado se encuentran esos acuíferos? Técnicamente, el agua se almacena en acuíferos. Acuíferos que son grandes reservorios de agua dentro de la roca en la zona de la cordillera. ¿Dónde están esos acuíferos? ¿Los estamos cuidando? ¿Están en riesgo de desaparecer? ¿Hasta dónde la minería industrializada afecta esos acuíferos? Veamos la realidad de la situación. Información geológica. La geología es clave para el análisis de los acuíferos. Tenemos en la práctica varios acuíferos en el macizo de Santander, o sea, en la cordillera al oriente de Bucaramanga. Esos acuíferos almacenan el agua, la retienen, la acumulan y la van soltando poco a poco para alimentar nuestras quebradas y, de paso, nuestros acueductos. En los sectores del Picacho, Tona y Suratá se encuentran 3 acuíferos. En esos 3 acuíferos, Tona, Picacho y Suratá, se almacenan millones de metros cúbicos de agua. Los acuíferos recogen el agua de las temporadas de lluvias, la acumulan y
poco a poco drenan esa agua durante la temporada seca a las quebradas y a nuestros acueductos. Veamos ese plano que hay a la derecha. Las zonas azules son las zonas de rocas sedimentarias. Rocas capaces de almacenar agua subterránea. Rocas porosas. Rocas que acumulan agua. Y observamos tres zonas independientes. La zona de El Picacho, tal vez el acuífero más importante y el que acumula mayor volumen de agua. El acuífero de Tona, que alimenta el acueducto del río Tona del acueducto metropolitano de Bucaramanga, y la zona de Suratá, que es un acuífero relativamente grande, un acuífero bastante complejo, que hay en los alrededores del municipio de Suratá, la zona sedimentaria de Suratá, que actúa como un acuífero que alimenta especialmente el río Suratá. Tres zonas de acuífero: Picacho, Tona y Suratá. El acuífero del Picacho, que en mi modo de ver es tal vez el más importante de todos y el que acumula mayor volumen de agua, es un sinclinal. Eso ayuda a almacenar. ¿Qué es un sinclinal? Un sinclinal es una cuenca subterránea curva, cóncava, de rocas porosas donde se acumula el agua, especialmente en las rocas de la formación Girón, la formación Tambor o formación Los Santos y la formación Rosa Blanca. Especialmente la formación Rosa Blanca. Después vamos a ver por qué. Estas formaciones sedimentarias de rocas porosas fracturadas permiten almacenar grandes volúmenes. Se almacenan millones de metros cúbicos de agua en el acuífero del Picacho. Si vemos el dibujo, el diagrama de la parte derecha, se ve el sinclinal, o sea, el volumen cóncavo. Se ve la formación Girón, la formación Tamboro Los Santos, la formación Rosa Blanca y una serie de fallas o fracturas geológicas. Las zonas verdes corresponden a rocas con gran potencial acuífero. La zona azul tiene menor potencial acuífero y la zona morada tiene muy poco potencial acuífero. El acuífero del Picacho tiene dos sectores. En el norte del acuífero, del Picacho, las aguas drenan hacia el río Tona, en lo que llaman el núcleo Golondrinas. Y en el sur, el acuífero del Picacho drena el agua hacia el río Frío, hacia el río de Oro y hacia el río Manco. Dos zonas en el acuífero del Picacho. Observamos en esta fotografía, en la zona del Picacho, la estratificación que corresponde al sinclinal del Picacho, o sea, a la concavidad donde se acumula un gran volumen de agua en la zona del Picacho y Berlín. Lamentablemente, para nosotros en Bucaramanga,
La zona de infiltración, o sea, la zona que alimenta el acuífero del Picacho, se encuentra invadida por asentamientos humanos y por cultivos. O sea, encima del acuífero, del agua que alimenta a la mayoría de los acueductos del acuífero del Picacho, encima de esa agua tenemos asentamientos humanos, pozos sépticos y cultivos con uso de pesticidas. El acuífero más importante que alimenta nuestros acueductos. En la parte superior de esta zona del acuífero del Picacho hay unas dolinas. ¿Qué son las dolinas? Geológicamente, las dolinas son unas concavidades que conducen a unas cavernas. Las concavidades recogen el agua de la superficie del terreno y el agua se acumula en cavernas dentro de la formación Rosa Blanca, que es una formación de rocas calcáreas. Esos sinkholes o dolinas son las zonas principales de infiltración de agua. El agua entra por las dolinas, o sea, por esas concavidades en la superficie superior del sinclinal, y se acumula en cavernas y en los poros. Cavernas en la formación Rosa Blanca y poros en las formaciones sedimentarias, la formación Tambor o Los Santos y la formación Girón. O sea, el agua entra por la superficie del terreno, el agua lluvia, el agua de escorrentía se infiltra y se acumula en los acuíferos. Pero ese acuífero del Picacho está cortado por varias fallas geológicas, especialmente por la falla del Picacho. Las fallas geológicas son una rotura en la roca. Esas fallas geológicas son muy importantes dentro del contexto del acuífero. ¿Por qué? Primero, la presencia de la falla geológica hace que la zona, que esa roca esté fracturada. Segundo, facilita en la formación Rosa Blanca la formación de cavernas. Y las cavernas acumulan el agua. Pero también las fracturas sirven para que el agua salga posteriormente del acuífero, o sea, se acumula y por las fallas geológicas el agua se dirige a las quebradas. O sea, el hecho de que el acuífero, de que la roca del sinclinal esté fracturada por fallas geológicas, termina siendo una muy buena situación para el modelo hidrogeológico de ese acuífero. O sea, las fallas geológicas facilitan la infiltración, la fracturación generada por las fallas facilita la acumulación de agua subterránea y al mismo tiempo permiten un flujo en temporada seca, un flujo que va a alimentar a través de las fracturas geológicas las quebradas y los acueductos. En las zonas de falla es donde más se acumula agua y donde más se infiltra agua. En las zonas de Berlín, adicionalmente a estas formaciones, formación Rosa Blanca, formación Tambor, formación Girón, adicionalmente a esas rocas sedimentarias hay un gran depósito aluvial de origen glaciar. Ese depósito aluvial del Picacho también actúa como acuífero. Y Geominas, en el año 2009,
realizó un estudio hidrogeológico de la zona de Berlín. Se llama Informe Hidrogeológico del Macizo de Santander de Illominas, lo que es hoy el Servicio Geológico Colombiano. Un estudio muy completo del acuífero de El Picacho y de Berlín. Dice el informe: aunque las rocas ígneas y metamórficas no poseen permeabilidad primaria, la presencia de fallas geológicas permite que esas actúen como conductoras de corrientes de agua recolectada en los acuíferos de las rocas sedimentarias y en el depósito aluvial de Berlín y en las formaciones acuíferas. O sea, las fallas geológicas permiten que el agua se transporte dentro del acuífero. El acuífero de Berlín, grabémonos esta cifra. El acuífero de Berlín, según Illominas, según el estudio del Servicio Geológico Colombiano, alcanza un espesor de hasta 100 metros. O sea, 100 metros de agua acumulada en el sector de Berlín. Dice el informe que se puede apreciar zonas con porosidad primaria y alguna saturación en los materiales desde arcillosos hasta arenosos de los depósitos cuaternarios situados al oeste de Berlín. Aquí los materiales con porosidad primaria son los de mayor espesor, con potencial acuífero de hasta 100 metros. 100 metros en la zona del Picacho de Berlín de acuífero. 100 metros de profundidad de acuífero. Ese acuífero del Picacho, en mi concepto, es el que mayor volumen de agua acumula. Un segundo acuífero. En los estudios geológicos se determinó que en la zona de la población de Tona, al nororiente del sitio de Berlín, en la cabecera del río Tona, se localiza otro acuífero, el cual también es un ciclinal truncado, también afectado por fallas geológicas y también alimentado por dolinas. El plano que vemos acá a la derecha, el color verde corresponde a las rocas con potencial acuífero en el río Tona, en la cabecera del río Tona. Y ahí se evidencian también en el mapa de Geominas las fallas geológicas que afectan ese acuífero. O sea, el comportamiento del acuífero del Tona es similar al de El Picacho Berlín. Por las fracturas y fallas geológicas sale el agua de los acuíferos hacia las quebradas y los ríos. Y de las quebradas y los ríos van a los acueductos. O sea, los acueductos recogen el agua de las quebradas, la cual es agua que fue acumulada en los acuíferos y que los acuíferos la van transportando lentamente, especialmente en temporadas secas, hacia las quebradas. El río Tona recibe aguas subterráneas tanto del acuífero de Tona como el acuífero del Picacho. El del Picacho en un núcleo muy importante que tenemos que conservar nosotros, el núcleo que llamamos golondrinas. Se han medido los caudales, se tiene determinado cuánta agua nos aportan esos acuíferos a nuestros acueductos. Finalmente, un tercer acuífero, el acuífero de Suratá. El acuífero de Suratá es mucho más complejo geológicamente que el de
Picacho y el del Tona. El acuífero de Suratá está conformado por una serie de sinclinales y anticlinales cerrados, relacionados con la falla de Suratá. Es un acuífero muy fracturado, es un acuífero muy frágil, pero posee una gran capacidad de almacenamiento, posiblemente similar al acuífero del Picacho. La zona de acuífero de Suratá es un área relativamente grande, como lo vemos en el plano de la derecha. Las zonas de color verde son rocas sedimentarias, rocas con potencial de acumular agua subterránea. El acuífero de Suratá es el de mayor extensión y es el que aporta el caudal principal al río Suratá en temporadas secas. Recordemos que del río Suratá, el acueducto metropolitano de Bucaramanga bombea el agua en temporada seca para suplir las deficiencias que se tienen en el río Tona y en el río Frío. El acuífero de Suratá es el acuífero más importante en la zona del río Suratá. ¿Qué pasa con los acuíferos? 3 acuíferos. Los ríos principales de la región de Bucaramanga obtienen su caudal en temporadas secas de estos 3 acuíferos. El acuífero del Picacho, el acuífero de Tona y el acuífero de Suratá. El acuífero del Picacho alimenta el río Manco, el río de Oro, el río Hato, el río Frío y parcialmente el río Tona. Es el que mayor agua aporta a nuestras quebradas, el acuífero del Picacho. El acuífero de Tona alimenta al río Tona parcialmente y parcialmente a los ríos Charta y el río Betas. O sea, el acuífero de Tona entrega agua al río Charta, al río Betas y al río Tona. Y el acuífero de Suratá alimenta parcialmente el río Betas, totalmente el río Suratá y parcialmente al río Charta. Los 3 acuíferos, Picacho, Tona y Suratá, representan más del 95% del caudal de nuestros quebradas y ríos durante una temporada seca. Los principales ríos de la región obtienen su caudal de esos 3 acuíferos. Entonces tenemos el río de Oro, el río Hato, el río Manco, el río Frío, el río Tona, el río Charta, el río Betas, el río Suratá. Mal contados, una capacidad que podríamos tener de 5.000 litros por segundo. Adicionalmente, parte del agua se va hacia el norte de Santander, especialmente desde el acuífero del Picacho y Berlín por el río Jordán. El río Jordán nace en el acuífero del Picacho y es agua importante para nosotros. Se está yendo hacia el norte de Santander. O sea, el acuífero del Picacho le aporta aguas a Santander y al norte de Santander. El río de Oro, muy importante, junto con el río Suratá, el de mayor caudal en la zona nuestra.
El río de Oro nace en el acuífero del Picacho. El río Manco nace en el acuífero del Picacho. El río Charta nace en el acuífero del Picacho. El río Charta adicionalmente recibe agua del acuífero de Toro y el acuífero de Suratá. Tenemos los tres acuíferos, pero nosotros estamos convencidos, al menos nos convencieron, que el agua no viene de esos acuíferos, que el agua de Bucaramanga viene del páramo de Santurbán. Es la idea que nosotros tenemos. Investiguemos la realidad técnica de esa afirmación. El río Betas y la quebrada La Baja son los drenajes principales del páramo de Santurbán. El río Betas y la quebrada La Baja son los drenajes principales de Santurbán. En temporada seca, los caudales de la quebrada La Baja y del río Betas son muy pequeños. O sea, en temporada seca viene muy poca agua desde el páramo de Santurbán a nuestros ríos. Adicionalmente, las rocas del páramo de Santurbán son rocas ígneas y metamórficas muy densas, poco fracturadas y prácticamente impermeables. Debido a que esas rocas son tan impermeables, se forman lagos en la superficie del páramo de Santurbán, pero hay muy pocas aguas subterráneas. Las fallas geológicas en la zona del páramo de Santurbán se encuentran muy aisladas, no están tan fracturadas las rocas como están en el Picacho, como están en Suratá, como están en Tona. Las fallas geológicas de la zona del páramo de Santurbán no alcanzan a acumular cantidades significativas de agua subterránea. O sea que el aporte de agua proveniente del páramo de Santurbán en temporada seca es muy pequeño. Rocas ígneas y metamórficas, muy poco fracturadas y prácticamente impermeables, se forman lagos superficiales muy bonitos, ecológicamente muy importante desde el punto de vista ecológico, el páramo de Santurbán, pero no hay acuíferos en el páramo de Santurbán. Los acuíferos están en el Picacho, en Tona y en Suratá. Frecuentemente los caudales de las quebradas que nacen en el páramo de Santurbán prácticamente se secan en las zonas de Betas y California. O sea, en las temporadas secas hay sequía en Betas y hay racionamiento de agua en Betas, como lo reporta aquí RCN el 10 de enero de 2020. Racionamiento de agua en Betas porque viene muy poca agua del páramo de Santurbán. Ni siquiera suficiente para alimentar a la población de Betas. Y otro problema, la contaminación de las aguas del río Betas y el río Betas Alta y la quebrada La Baja. Las aguas de la quebrada La Baja y las aguas del río Betas se encuentran muy contaminadas. ¿Por qué se encuentran tan contaminadas? La actividad minera. La actividad minera artesanal en este momento tiene gran actividad en la zona del río Betas y la quebrada La Baja. Hay muchísima explotación de oro en forma artesanal. Esta contaminación de la quebrada La Baja y del río Betas es muy importante para tenerla en cuenta nosotros. Porque a pesar de que viene muy poca agua en temporada seca,
por esas quebradas, la poca agua viene muy contaminada. Y esta contaminación afecta a las aguas del río Suratá. Y recuerden que el río Suratá, en temporada seca, bombeamos agua para nuestros acueductos. O sea, la contaminación de la quebrada La Baja y del río Betas es algo muy importante. Y nosotros debemos trabajar muy bien esa temática. La contaminación de las aguas del río Betas y la quebrada La Baja. Mercurio, cianuro en el río Betas y en la quebrada La Baja. Las quebradas que vienen del páramo de la zona de Santurbán traen agua muy contaminada. Vemos estos diagramas. Veamos estos diagramas del año 2000, de la CDMB. La contaminación en el río Betas. Miren que los promedios de contaminación son muy altos, por encima de la concentración admisible. Lo vemos en la quebrada La Baja. Mercurio y cianuro. Mercurio y cianuro muy por encima de los límites permisibles en la quebrada La Baja y en el río Betas. Mercurio y cianuro. Estamos contaminando por la actividad minera artesanal el agua que consumimos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para eliminar la actividad minera artesanal, la cual está contaminando con cianuro y mercurio el agua que nos estamos tomando? La defensa del páramo de Santurbán es una bandera política muy atractiva, muy lógico. Debemos proteger el páramo. Pero no es solamente proteger el páramo, es proteger nuestra agua. Estamos protegiendo las fuentes de agua. Estamos protegiendo los acuíferos. O lo único que importa es el páramo y que el agua siga contaminada y que el agua siga siendo intervenida por la actividad humana. No estamos haciendo suficiente. Mucha política, mucha dialéctica, pero poca acción. Veamos la problemática. Las zonas de nacimiento de agua y manantiales se encuentran generalmente arborizadas y son protegidas por las compañías del acueducto. O sea, las compañías del acueducto cuidan el nacimiento de agua. Pero ¿qué tal la infiltración? El agua no llega al nacimiento, sino se infiltra y se acumula en el acuífero. Y después del acuífero sale el nacimiento. Estamos conservando los nacimientos, pero no estamos conservando el acuífero en sí y la zona de infiltración. El acuífero del río Tona, el acuífero del Tona se encuentra en mejor estado de conservación que el del Picacho. Sin embargo, en la zona alta del Tona desaparecieron los bosques por acción de los cultivos y la ganadería. O sea, el río Tona cada vez tiene menos agua. Cada vez llega menos agua al acuífero, porque el acuífero del río Tona no lo estamos nosotros conservando. El acuífero de Suratá
Hay algunas zonas arborizadas, pero ha avanzado mucho la ganadería y el cultivo de tomate. ¿Cuál es el problema con el tomate? El uso de pesticidas. Cuando usted utiliza pesticidas en los cultivos, usted está contaminando el agua que se infiltra después a los acuíferos, el agua que después llega a nuestros acueductos. El acuífero de Suratá está siendo contaminado por la ganadería y por el cultivo de tomate. Maíz, tomate y ganadería. Miles de hectáreas de acuífero, de superficie superior de acuífero, donde el agua se infiltra porque después llega a nuestros acueductos. Y vemos las superficies, ganado, maíz y tomate. En la zona acuífera de Suratá, en los últimos años se están presentando muchos deslizamientos o movimientos de remoción en masa, porque el ecosistema ha sido muy alterado. Hemos tumbado los bosques y esto nos está trayendo mayor cantidad de deslizamientos de tierra. Pero el acuífero que está en este momento en mayor riesgo es el del Picacho. El acuífero del Picacho, que es el que tiene mayor volumen, como lo confirma el Servicio Geológico Colombiano, más de 100 metros de altura de acuífero en un área muy importante, en la zona del Picacho y la población de Berlín, el acuífero del Picacho se encuentra en riesgo. Estamos urbanizando las zonas encima del acuífero. Un movimiento acelerado de urbanización, urbanizaciones de casas con pozos sépticos, construyendo pozos sépticos, cientos de pozos sépticos, encima del principal acuífero del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Una situación extraordinariamente grave que nosotros no miramos. Nosotros no miramos hacia el acuífero del Picacho. Nosotros no miramos hacia el páramo de Berlín. Cientos de viviendas que se están construyendo cada año con pozos sépticos y áreas recreacionales encima del acuífero. Actualmente hay más de 1000 viviendas sobre la zona de recarga del acuífero del Picacho. Es realmente trágico. No entiendo cómo los movimientos ambientales, la academia, los profesionales, las entidades, vemos cómo estamos acabando el principal acuífero que alimenta nuestros acueductos. Hay varios proyectos de vivienda en construcción. Permanente vemos el aviso, aquí se desarrollará el proyecto. Y vamos nosotros y compramos viviendas recreacionales encima del acuífero del agua que nosotros nos estamos tomando. Zonas recreacionales sobre el acuífero. Urbanizaciones. Pozos sépticos. Miles de viviendas sobre el agua del acuífero del Picacho. Y eso pareciera que a nadie le importa. Pareciera que el único problema es el tema de la minería industrializada. ¿Dónde está el movimiento cívico, el movimiento ambiental, para que paremos de una vez por todas la contaminación y paremos de el daño que le estamos haciendo? Estamos acabando el acuífero más importante que alimenta nuestros acueductos. El panorama es desolador. Ver cómo se renivela el terreno, se eliminan las dolinas, la zona de infiltración,
Se construyen conjuntos habitacionales y vamos nosotros y compramos vivienda allá para ir los fines de semana sobre el acuífero más importante de Bucaramanga y ante la vista de todo el mundo y con la aprobación, no sabemos si complicidad de las entidades, de los funcionarios. El asentamiento humano de Berlín ha ido creciendo a pesar del riesgo que representa para el suministro de agua al área metropolitana de Bucaramanga. Y sobre el acuífero del Picacho se encuentra la vía Pamplona. Se construyó el gasoducto Gibraltar-Bucaramanga sobre el acuífero. Ahí se ve el alineamiento cuando se construyó el gasoducto Gibraltar-Bucaramanga por encima, por toda la mitad del acuífero del Picacho, que en ese momento no había tanta intervención antrópica, pero todo eso es la presencia de la vía a Cúcuta, el gasoducto, las viviendas, los cultivos, los pozos sépticos, las áreas recreacionales, los cultivos de cebolla y papa con pesticidas. Y adicionalmente, el terreno lo conforman, eliminan las dolinas y siembran sobre las zonas de infiltración de los acuíferos. Invadieron el acuífero. Invadimos el acuífero. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cultivos sobre las dolinas del acuífero. ¿Y qué podemos hacer? Seguimos con los brazos cruzados, que lo único que tenemos que conservar es el páramo arriba de Santurbán y los acuíferos, no importa que no los tiremos. El futuro de los acuíferos del área metropolitana, del acuífero del Picacho, del acuífero de Tona y el acuífero de Suratá es incierto. ¿Qué va a pasar con los acuíferos? ¿Ustedes creen que al paso que vamos dentro de 50 años tenemos agua en los acuíferos? Yo creo que no. Mientras no haya un movimiento que cambie el sistema, que haga que volvamos a pensar en el agua. ¿Dónde está el agua? ¿Y qué estamos haciendo con esa agua? Se requiere que el acueducto metropolitano de Bucaramanga y la Puestana de Servicios, los dos acueductos más importantes de nuestra área, con la colaboración de la gobernación de Santander debe involucrarse. No podemos seguir que la gobernación de Santander cierra los ojos cuando estamos destruyendo nuestros acuíferos del agua que nosotros nos tomamos, más del 50% de la población de Santander. Deben suspender todos los proyectos de urbanización en la Cruz del Picacho. Y los que hay ahí deben relocalizarse. Debemos adquirir esos predios sobre los acuíferos, reforestar con especies de páramo, porque si no lo hacemos hoy, no tenemos agua mañana. Adicionalmente, se requiere que se construya una planta de control de sedimentos tóxicos y tratamiento de agua contaminada en el río Betas, en la zona de la unión de la Quebrada de la Baja y el río Betas. Planta de control de sedimentos tóxicos y tratamiento de agua contaminada. Agua que viene contaminada por la Quebrada de la Baja y por el río Betas. La construcción de una planta de descontaminación en el río Betas y la Quebrada de la Baja es fundamental para el futuro del acueducto de Bucaramanga. Si no paramos la minería artesanal, si no construimos esa planta de tratamiento del agua contaminada, con el tiempo no vamos a tener agua pura, no vamos a tener agua viable para el consumo humano en el río Suratá. Y estudios hidrogeológicos. Se habla mucho, pero se estudia poco. No se han realizado estudios hidrogeológicos
que permitan diseñar un plan de manejo de los acuíferos. Mapeo de los acuíferos. No tenemos mapas detallados de los acuíferos. No tenemos estudios de los acuíferos. Hoy no sabemos cuántos millones de metros cúbicos de agua están almacenados en cada acuífero. Nadie ha hecho esa investigación. ¿A quién le corresponde hacerlas? Inventariar los manantiales, aborar las quebradas, monitoreo permanente de la contaminación, inventario del uso, diseño de un plan de manejo. Técnicamente nos falta mucho por hacer para nosotros conocer. Y si no conocemos bien nuestros acuíferos, ¿cómo los vamos a conservar? No ha habido investigación hidrogeológica seria y detallada de la zona del macizo de Santander, con excepción del estudio que hizo Infominas en el año 2009. Es el agua de Bucaramanga. Es el agua que nos tomamos nosotros y se van a tomar nuestros hijos y nietos. Si es que el agua no se acaba. Y si es que la contaminación del agua llega a niveles insostenibles. Recuperar esos acuíferos es un trabajo arduo que requiere que todos se involucren, especialmente la gobernación de Santander. Y tomará décadas para poderlo recuperar. Porque en este momento se encuentra especialmente el acuífero del Picacho muy alterado y el futuro del acuífero del Picacho prácticamente va muy mal. ¿Cuándo vamos a prohibir construir encima de los acuíferos? ¿Cómo es que estamos permitiendo pozos sépticos encima del agua que nosotros nos estamos tomando? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Estamos haciendo lo correcto? Pasemos de la dialéctica del agua a acciones concretas para salvar el agua de Bucaramanga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jaime, por esta conferencia que nos invita, pues por supuesto, a la reflexión y que nosotros como institución educativa, como investigadores, estamos llamados también a aportar en ese orden de ideas. Entonces, como usted dice, ¿qué hacemos? ¿Corremos? Bueno, entonces ya aquí empiezan las preguntas. Por supuesto, la primera pregunta para usted, doctor Jaime, de Silvia Chiquillo. Si en Suratá hay un acuífero, ¿por qué en el pueblo de Suratá se va tanto el agua? Es que el acueducto de Suratá está mal localizado, porque está sacando agua de donde no la hay. Y al lado, si ustedes ven, por ejemplo, si usted visita Suratá, ve que el río Suratá lleva cantidad de agua, pero el pueblo que está al lado del agua no tiene agua, porque está mal diseñado el acueducto, porque el acueducto debería estar en las zonas de rocas sedimentarias y el acueducto está en las zonas de rocas ígneas, las cuales no tienen capacidad acuífera. Entonces, en temporadas secas es complicado. Además, buena parte del acuífero de Suratá queda del pueblo para abajo, no del pueblo para arriba. Queda más hacia el occidente del pueblo y no hacia el oriente. Bueno, muy bien, doctor Jaime. De Javier Alonso Agón López, según su perspectiva de la situación, ¿cuál sería el paso próximo a seguir y qué podemos hacer nosotros como consumidores
para ayudar a mejorar la situación de ignorancia sobre los acuíferos? Primero es que tenemos que dejar un poco la política a un lado y pensar en cosas técnicas. O sea, dejamos de decirnos mentiras, ¿sí? Y vayamos a cosas prácticas. Tenemos 3 acuíferos para cuidar. Nadie habla de esos acuíferos porque todo el mundo habla de que el páramo y conservar el páramo, pero allá no está el agua está en unos acuíferos que nos los estamos tirando. Ahora, es importante lograr que la gobernación de Santander se involucre. Esto no lo puede resolver los municipios. Esto tiene que ser un programa muy bien financiado, con muy buenos recursos, y los municipios no tienen los recursos. Bucaramanga, Bahía Blanca, Girón y Piedecuesta pueden aportar algo, pero quien realmente podría es la gobernación de Santander. Si logramos, incluso tuvimos pidiéndole cita al gobernador de Santander para mostrarle la conferencia, y llevamos meses y no nos ha dado espacio para mostrar al gobernador de Santander en nuestro punto de vista. Muy bien, doctor. ¿Es posible que el agua que se va hacia norte de Santander pueda ser imprescindible para los bumangueses? Yo sí creo. Esa agua del norte de Santander, nadie la está utilizando para acueducto. Esa agua sale hacia Chitagá, y el río Chitagá tiene otras fuentes de agua adicionales a esta agua de la quebrada Jordán. Nosotros deberíamos hacer un gran embalse en la zona de Berlín, después de que quitemos las viviendas y los pozos sépticos y demás, hacer un gran embalse para esa agua que se va pidiendo para el norte de Santander y que nadie la está usando, que es bastante. Posiblemente sea más de 500 litros por segundo. Podamos nosotros utilizar para nuestros acueductos, pero requeríamos diseñar algo. Algo estamos haciendo con Peñablancas, que había un plan de acueducto en que sacamos un poco el agua de que sale del acuífero del Picacho y la traíamos para este lado. Ese proyecto murió. Es bueno resucitar ese proyecto de Aguas Blancas. De Anderson Fabián Medina, ¿cómo podemos generar presión social a nuestros gobernantes para poder cuidar los acuíferos? El problema de la presión social es muy complicado. ¿Por qué? Porque están los grupos ambientales que están casados con una idea del páramo de Santurbán y que aparentemente no les importa el agua, que no les importa es el tema político. Nosotros necesitamos que unos movimientos ambientales alternativos que no sean infiltrados por la política y llegar a los entes, a los que pueden invertir. Y nosotros tenemos que, por un lado, conocer. Es bueno que en la academia hablemos de esos temas. En las universidades poco hablamos del agua. También poco conocemos del agua. Y lo otro es conseguir que haya investigación, por ejemplo, proyectos de grado. ¿Cuántos proyectos de grado hemos hecho en nuestras universidades sobre el agua de Bucaramanga? Prácticamente ninguno. Los estudiantes en la universidad, los profesores, en general la academia como academia, tenemos mucho que hacer, pero sobre todo necesitamos empujar que la gobernación de Santander se involucre, porque es la que tiene los recursos para resolver los problemas. Por ejemplo, ¿cuánto vale comprar los predios que están invadidos? Son miles de viviendas que hay que quitar. ¿Cómo hacemos de que no haya más viviendas? Yo he visto mis exalumnos yendo a divertirse en un sitio de recreación, no digo el nombre, sí, en el Picacho, felices, recreándose encima del acuífero, ingenieros egresados de nuestras universidades. O sea, hace falta algo de conciencia y de conocimiento de lo que estamos haciendo.
incluso exalumnos míos que han comprado vivienda y han instalado pozos sépticos, mis exalumnos. Digo yo, pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos haciendo las cosas al revés. Mucho es lo que podemos hacer nosotros. Y mire que comenta algo bien importante que pregunta Joana Chaverra Garzón. ¿Cree que la politiquería se aprovecha de la ignorancia de la sociedad para hacer de las suyas con los acuíferos? Yo digo que la pregunta tuvo su respuesta. La pregunta vino con respuesta. Sí. Ese tema es muy importante. Sí. Ok. Carlos Alberto Rico pregunta, ¿por qué siguen otorgando permisos para la construcción en zonas de acuíferos si se sabe que es importante? Primero, los funcionarios no tienen conciencia que es importante. Cuando se argumentó el tema de una licencia ambiental por parte de la CDMB, en que no la cancelaron, sino que la suspendieron, no habla de que el problema son de los acuíferos. O sea, la misma CDMB no conoce. Lo que es más, en una ocasión fuimos a la CDMB a presentarles la información del tema del Picacho, sí, y había unos funcionarios, les pareció interesante, pero como esas entidades, los funcionarios cambian, y estos funcionarios que se enteraron del tema ya no están ahí. Sí, 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 así es. Eric Rodríguez pregunta, ¿usted cree posible que vía referendo los ciudadanos podamos declarar esta zona como protegida y así poder sacar las personas de los cultivos y las viviendas? Esos referendos son muy complicados, porque tienen mucha implicación política. Entonces, cada cual la utiliza. Y en este momento, el tema de Santurbán, el nombre de Santurbán, ha sido tan... a los santandereanos le metieron en la cabeza que es Santurbán y Santurbán y Santurbán y no más que Santurbán. Es muy difícil irnos de Santurbán a los acuíferos. Desde el punto de vista nosotros necesitamos ir más bien a las entidades y que venga de arriba la solución. Del pueblo para arriba es muy difícil porque ya vendieron la idea de que es Santurbán. Entonces, terminamos incluso discutiendo unos con otros y terminan los grupos ambientales divididos, cosa que no es conveniente. O sea, la idea sería olvidarnos un poco de la discusión de Santurbán, dedicarnos al agua, a conservar nuestra agua. Pero eso yo creo que es muy complicado desde el punto de vista de hacer un referendo, porque es que los referendos se contaminan políticamente. Eso es muy complicado. Por otro lado, Joana Chaverra pregunta, ¿cree que hace falta más políticas públicas o en su defecto alguna clase de campaña que lleve al conocimiento de las personas sobre los acuíferos? Sí, hace falta más conocimiento. Y en eso la academia puede hacer mucho. Hacer foros sobre ese tema, hacer discusiones, tratar de que esas discusiones no se contaminen con temas políticos, que es lo más delicado. Y yo sí creo que necesitamos mucho más conocimiento. Miren que para muchos de ustedes, esta información de los acuíferos es la primera vez que lo escuchan. Eso me han dicho varias veces cuando he presentado este tema de los acuíferos. La mayoría de la gente no tenía información que había unos acuíferos siquiera, ni que era un acuífero. Es importante y en eso podemos hacer mucho la academia. Las universidades pueden hacer mucho en ese tema. Santiago Fonseca, ¿cuál sería la mejor manera para sacar a los invasores de los diversos páramos que recrean sus cultivos? Ya que muchos de ellos incluso lo hacen sin permisos dados por las entidades.
en el pasado hemos visto que la única forma de sacarlos es comprando las tierras, comprando sus propiedades. Y para ello necesitamos varios cientos de miles de millones de pesos que las puede proveer algún fondo nacional a través de la Gobernación de Santander. La única forma de sacarlos es comprándoles. Y hay que comprar muchísimas hectáreas y muchísimos predios. Eso policivamente no sirve. Eso no sirve de que mandar la policía y que ir a tumbarles ¿Cómo tumbamos un pozo séptico? Esto. Yo creo que eso puede venir de arriba comprando. O sea, comprar es la mejor solución. Que debe haber unas decisiones del Estado para llegar a comprar esto. Y se requiere un estudio mucho más completo que lo que yo estoy presentando para poder respaldar esa compra de esas propiedades. Bueno, permítame un momentico. Del profesor Gustavo Espina, ¿conoce de algún referente en el mundo donde sean ejemplos de conservación de estos acuíferos? En España. En España, en muchos poblados españoles han conservado los acuíferos. Y es que España depende del agua, muchas porciones de España dependen del agua de acuíferos en montaña. En España hay muchos referentes, muchas experiencias, pero no ha habido, no conozco de un caso tan grave que esté de intervención como el caso nuestro. Bueno, del ingeniero Johnny Pascual Contreras. Es claro la importancia que tiene el agua para el ser humano y la naturaleza en general. Lamentablemente no hay compromiso ni voluntad de las entidades ni de las personas, pero como van las cosas, muy pronto va a desaparecer ese apreciado líquido. Exactamente, muy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí, señor. Bueno, no sé si haya más preguntas. Ah, sí, perdónenme acá un momentico. En el chat tenemos una pregunta de Juan Sebastián Peña. ¿Ve posible que en los próximos años se pueda reubicar la vía Bucaramanga-Pamplona que afecta en gran medida a los acuíferos? Bueno, se ha hablado de reubicar la vía Pamplona. Ajá. ¿Sí? De salir de Piedecuesta directamente hacia arriba. Hay muchas, pero no hay una alternativa. Lo peor, que iba a pasar era que se iba a ampliar la vía Pamplona en la zona del Picacho por el núcleo Golondrinas. En ese momento logramos parar esa situación. Lo bueno para mí en ese momento fue que gracias a ese tema fue que logré yo enterarme del tema de los acuíferos. Gracias a los estudios en que logramos parar la ampliación de la vía Pamplona por el núcleo Golondrinas. Esa vía Pamplona hay que relocalizarla, vale mucho dinero, y lo mismo es relocalizar el gasoducto Gibraltar-Bucaramanga. Eso es parte, es que al quitar la vía, pues no hay tanta presión para la urbanización. Es que la vía está trayendo la urbanización. Y entre mejor vía tengamos, vamos a tener más proyectos, vamos a tener más intervención. Entonces, yo creo que esa vía hay que reemplazarla. Pero no es plan de limpias de hacerlo. Así es. De Joana Chaverra, ¿de qué otra forma, además de las que se han mencionado, nosotros los estudiantes podemos involucrarnos en el cuidado y la protección de los acuíferos? Primero, conocer, aprender, visitar, hablar con los amigos, en internet, aprovechar las redes sociales. Se requiere educación y poco a poco los estudiantes pueden hacer muchísimo. Tan es que ustedes son los primeros que saben del tema.
los antiguos, los jubilados antiguos, ni idea. Entonces, no quiere decir que seamos los más viejos, ¿no? No quiere decir que seamos los viejos. Definitivamente sí hace falta más educación ambiental en la preservación y conservación del recurso hídrico como tal, ¿no? Entonces, pues desde la academia podemos empezar con esos aportes y bueno, pues por supuesto los estudiantes involucrarse en todo tipo de investigaciones como tal. No sé, Claudita, si tenemos alguna otra pregunta. Acá en el chat no tengo más. Bueno, doctor Jaime Suárez, como siempre, de verdad es un placer escucharlo. Agradecida por mi parte con usted por este aporte tan grande que hace a este congreso de parte de la Facultad de Ingeniería Civil. Un abrazo bien grande y pues nuestras más sinceras agradecimientos porque siempre está con nosotros aportando con nuevas temáticas que de verdad que generan en los estudiantes este tipo de reflexiones muy importantes para todos. Entonces, bueno, pues mil gracias, damos entonces aquí por terminada su charla. Un abrazo especial, como siempre. Y a ti un abrazo, una mujer tan linda merece un abrazo. Gracias, director. Un abrazo. Buenas tardes para todos. Vamos a hacer un receso hasta las 3:30, el momento en el cual empezamos la sesión de las ponencias orales. Y a las 5:30 están súper invitados a nuestro querido comediante Germán Castellanos, santanderiano, que hoy nos va a deleitar un ratico con sus chistes después de este evento tan bueno, que tuvimos tanta información que nos ha servido muchísimo para entender de muchas temáticas que están en la actualidad, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de la sustentabilidad y que las personas que vienen después de nosotros necesitan una oportunidad para poder tener recursos naturales y definitivamente tenemos que ser conscientes de este cambio climático que es una realidad, ¿sí? Entonces, nos vemos a las 3:30 con las ponencias y a las 5:30 con nuestro comediante Germán Castellanos. Continuando con nuestro evento, vamos a hacer la presencia de las ponencias orales. Les vamos a explicar que la ponencia es un video el cual se proyectará con una duración establecida. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, con todo gusto la pregunta nos la envía y nosotros le haremos llegar al ponente. A continuación, vamos a tener la ponencia titulada Utilización de vehículos aéreos no tripulados en la identificación de cambios geométricos en taludes con amenaza
a deslizamiento. Los autores, el doctor Sergio Manuel Pineda Vargas, Brian Steven Muñoz Romero, magíster en Ingeniería Civil.